Hola queridos amigos, ¿cómo estáis? Es un gusto poder saludaros y estar con vosotros aquí. Y antes de comenzar con el tema que nos ocupa hoy, os voy a recordar las redes sociales de la Insólita Experiencia con las cuales podemos estar en contacto. Me tenéis presente en la página insólitaexperiencia.com, que es la página oficial de estos programas que hacemos a través de YouTube. Se condensan todos en la página web insólitaexperiencia.com, donde aparece todo el trabajo que vamos realizando tanto Johanna como yo. Me encontráis también en mi perfil de Facebook como Lourdes Gómez Martín, en Twitter como @lourdesgm13 y en Instagram como @insólitafamilia. Ahí podéis seguir información tanto de mi vida personal como profesional, así que os agradecería mucho que os suscribierais y estuvierais en contacto conmigo también a través de este medio. Y sin más, vamos a dar comienzo al tema que nos ocupa hoy. Os acordáis que a través de la comunidad de aquí del canal os hacía una pregunta sobre qué temas os gustaría que abordara en próximos programas, y bueno, pues una de las opciones más votadas, la más votada, fue la del Grial, el Santo Grial, que es un tema además que a mí me apasiona y que le di puntual seguimiento en la investigación que realicé para la elaboración de mi libro La Iglesia y sus enigmas, de la editorial Luciérnaga de Planeta. O sea, espero que de verdad estéis interesados en el tema, porque hoy nos viene un programa totalmente centrado en el Grial. Ya sabéis que hay muchos griales en la cristiandad, en todos los continentes, pero solo dos resisten las pruebas arqueológicas e históricas que les sitúan de manera científica en época contemporánea a Jesucristo. Y esos dos griales se encuentran en España. Son el Santo Grial, el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, y el Santo Grial de León. Hoy nos vamos a centrar en el Grial de León, y próximamente en nuevos programas os hablaré del de Valencia, pero hoy me voy a centrar en el Grial de León, que tiene una historia fascinante, que es una de las investigaciones más emocionantes que he podido hacer a lo largo de mi carrera y que me ha hecho vibrar y me ha hecho sentir el misterio muy de cerca. Así que hoy la voy a compartir con vosotros, queridos amigos, y espero que os guste. Vamos a hablar de esta copa que estoy a punto de mostraros en pantalla. Este es el Grial de León, queridos amigos, que tan buenos ratos me ha hecho pasar y que, bueno, pues fue fascinante formar parte de esa investigación. Hay que tener en cuenta que el terreno de las reliquias suele estar abonado con grandes dosis de leyenda, de relatos legendarios, y también, bueno, pues la condición de la fe como único elemento a tener en cuenta en una historia que normalmente tiene muchas lagunas, en las que no encontramos prácticamente bueno, pues ninguna prueba histórica. Pero como os digo, el caso del Grial de León y el de Valencia son las dos únicas piezas que podemos considerar que resisten las pruebas arqueológicas e históricas. ¿Pero qué es un grial, queridos amigos? ¿De dónde surge ese término? Bien, pues hay que tener en cuenta que el hecho de denominar al cáliz utilizado por Jesús en la Última Cena como grial tiene su origen en un relato medieval. Tuve la oportunidad de entrevistar a un querido amigo en España, el reputado investigador Jesús Callejo, en una reunión que mantuvimos para hablarme de este tema, y él me contaba que el Grial es todo un ciclo literario relacionado con la figura legendaria del rey Arturo, pero con independencia de sus raíces históricas. Este relato nace en el siglo XII a partir de una serie de personajes como Geoffrey de Monmouth, que empiezan a añadir a la leyenda de Arturo elementos de su propia cosecha. Fue en el año 2014 cuando yo decidí introducirme de lleno en esta historia, y lo primero que saqué en claro al comienzo, cuando me puse a investigar qué es el grial, el origen de la palabra grial, es que la leyenda del rey Arturo, lo más importante que tiene, no son sus 12 caballeros y la mesa redonda, no es la espada Excalibur,
El elemento destacado por encima de cualquier otro es esa búsqueda de perfección materializada en la búsqueda del grial. El grial ha sido representado históricamente como distintos objetos, una escudilla, la esmeralda que cae de la frente de Lucifer, por ejemplo, pero es Robert de Borón el autor que le da ese componente cristiano, asociándolo en su relato a la copa de la última cena. Así fue como algo abstracto, el concepto grial, ligado a una búsqueda de perfección en esa leyenda del rey Arturo, pasa a coincidir, a ser sinónimo de copa de Jesús, pasa a ser algo físico y tangible, con propiedades curativas y milagrosas a causa de esa relación con Jesús de Nazaret. Pero más allá de esa relación del término grial con enseñanzas ocultistas y espirituales, si tomamos la palabra por la vertiente de la reliquia, nos encontraremos, como os decía, que existen diversos griales, diversos cálices en todo el mundo, que según los fieles podrían ser candidatos a el que Jesús de Nazaret habría utilizado durante la última cena, durante la instauración de la Eucaristía. Eso es lo que nos cuenta la historia cristiana. La fama del grial nace en el medievo, en el siglo XII, cuando se extiende el mito del grial gracias a la literatura trovadoresca. Por todo ello, en Europa se disputa su custodia en distintos lugares y cada cual dice estar en posesión de la verdadera reliquia. En Inglaterra, por ejemplo, existen 3 grandes griales. Tenemos el vaso de Nanteos, el grial de Houston o incluso el grial, el cáliz de Artak. Existen de verdad decenas, queridos amigos, incluso algunos aquí en América. Pero el que posee más tradición es el vaso de Nanteos, que es un cuenco de madera que según sus custodios durante mucho tiempo la familia Powell procedería de la abadía de Glastonbury, donde según la leyenda artúrica José de Arimatea lo habría depositado para su protección. Pero si tenemos en cuenta los recientes análisis a los que ha sido sometido el vaso de Nanteos, fue creado en el siglo XIV. Curiosamente os decía que en América también hay griales. Tenemos, por ejemplo, el cáliz de Antioquía, que forma parte de la colección del MoMA, del Museo de Arte de Nueva York, y a pesar de que la prestigiosa institución lo dató entre los años 350 y 500 después de Cristo, son muchos los que creen que sería el cáliz de Jesús, cuando es muy posterior. Italia, por ejemplo, tiene el Santo Catino, la Sacra Catina, ambos cálices en Génova. Y aunque hay una docena en toda la cristiandad, si los analizamos de manera arqueológica y científica, solo 2, os decía, resisten las pruebas. Y esos 2 están en España, uno de ellos lo estáis viendo en pantalla, es el cáliz de León, el grial de León, y el otro es el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, del que nos ocuparemos en próximos programas. Vámonos, queridos amigos, con la historia del cáliz de León, de cómo surge esta investigación, que además fue en tiempos recientes. En concreto, fue en el año 2014 y además, bueno, pues tengo una relación personal, ¿no?, con esta copa. En el año 2014, gracias a una investigación histórica, el grial pasó del campo de la literatura al de la historia a través de este objeto que veis en pantalla, el cáliz de Doña Urraca. Ese es el nombre que tenía hasta el año 2014. Para mí fue un momento que jamás olvidaré. En aquellos entonces estaba trabajando en Madrid, en la revista Guardia Civil, en la dirección oficial de la Guardia Civil en Madrid. Ya colaboraba con revistas como Más allá de la ciencia o Año Cero. Y aquel día de finales de marzo de 2014 jamás lo olvidaré, porque el periódico El Diario de León amaneció con un titular que nos dejó a todos los amantes del misterio atónitos. La frase con la que abrió aquel día el periódico Diario de León fue la siguiente: el Santo Grial está en León.
Y a esa frase tan impactante le seguían otras dos que no tenían desperdicio. Decía así esa nota: una investigación histórica descubre que el cáliz de Doña Urraca es la copa de la última cena. Unos papiros egipcios revelan que llegó hace 1000 años a San Isidoro de León como regalo de un emir a Fernando I. Yo, como os podéis imaginar, devoré la información. Aquellos días no se hablaba de otra cosa en el mundo del misterio, pero más allá de mi sorpresa, ¿no?, como aficionada a estos temas, yo quería saber más, quería investigar esta historia, así que me puse en contacto con la editorial Reino de Cordelia, porque en esa publicación del Diario de León se decía que la investigación histórica sobre aquel objeto se había recogido en un libro titulado Los Reyes del Grial, cuyos autores eran Margarita Torres y José Miguel Ortega del Río, ambos historiadores a los que desde aquí mando un beso enorme y a los que me une, después de toda esta investigación, una gran amistad. Bueno, pues me puse en contacto con la editorial Reino de Cordelia, que al momento de que se publicara esa nota en 2014 todavía no se había publicado el libro. Y bueno, pues aunque el ensayo todavía no había salido a la venta, como no podía esperar, o sea, necesitaba saber más, me puse en contacto con la editorial y accedieron a enviarme el libro, incluso antes de la publicación. Antes de que el libro llegara a las tiendas, yo ya pude no solo leer la obra, sino entrevistarme, conocer en persona, entrevistar a los artífices de esa investigación, especialmente a Margarita Torres y a José Miguel Ortega del Río, para que me contaran, bueno, pues todo lo relativo a esa historia. Aquí estoy en León con el Grial, junto con Margarita Torres, que es la más alta de la imagen, la autora de esta investigación, y también con Raquel, la maravillosa Raquel, son las dos un amor, que es la directora del Museo de San Isidoro. Como os decía, coincidiendo con la publicación de ese libro, Los Reyes del Grial, el Museo de la Colegiata de San Isidoro de León, que es, os lo voy a poner en pantalla, este edificio religioso medieval tan magnífico que está en León, en España, pues el museo, que es esa torre de color negro que veis ahí está el Museo de San Isidoro de León, se convirtió en una de las salas más visitadas de España. La razón fue el cáliz de Doña Urraca, un objeto legendario respaldado por una investigación histórica. Y hay que tener en cuenta que de entre la valiosa colección que guarda este indispensable enclave, sobresale un elemento que había pasado desapercibido hasta entonces y al que nadie le había dado importancia, y es este cáliz de aquí, el cáliz de Doña Urraca. Aunque para el resto del mundo no tuviera ninguna importancia hasta el año 2014, lo cierto es que para los habitantes de León esta copa era especial desde hacía mucho tiempo, no solo por ser uno de los más bellos y ricos cálices que se conservan, sino porque el antiguo abad de San Isidoro de León y académico, Antonio Viñayo, llevaba décadas asegurando en León que se trataba de la copa que utilizó Jesús de Nazaret durante la última cena. Y no es que Antonio Viñayo quisiera, pues conferirle una aura mágica a esta pieza, es que él tenía sospechas de que era mucho más valiosa de lo que la gente pensaba. Hay que tener en cuenta que Antonio Beltrán, quien fuera catedrático de Arqueología de la Universidad de Zaragoza y también de la Universidad de Valencia, uno de los mayores estudiosos del Santo Cáliz de Valencia, determinó, tras estudiar esta copa que vemos en la imagen, que el cuenco de la parte superior, es decir, quitad el armazón de oro, solo nos quedaríamos con este cuenco de la parte superior. Según el catedrático de Arqueología Antonio Beltrán, el estudio que él realizó a esta pieza, ese cuenco de ónice estaría situado
Sería de procedencia romana y oriental y por sus características fechó su origen entre los siglos II a.C. y I después de Cristo, es decir, contemporáneo a la época de Jesús. No el cáliz entero, queridos amigos, todo esto son adornos posteriores, sería solo ese cuenco de piedra, sin el oro, sin las piedras preciosas, solo el cuenco de piedra de la parte superior que ahí estáis viendo en imagen. De hecho, bueno, pues esos datos de que se situaba en la parte superior del cáliz de Doña Urraca como perteneciente a la época de Jesús, lo investigó el catedrático de arqueología Antonio Beltrán, pero pasó desapercibido. Y una mujer que cuando Antonio Viñallo y Beltrán realizaban estas investigaciones en la Copa, ni siquiera había nacido, ella no lo olvidó y cuando se convirtió en historiadora y profesora de Historia Medieval de la Universidad de León, Margarita Torres fue la artífice de una investigación que pista a pista arrojó nuevos datos sobre la reliquia más perseguida de la cristiandad. Pero ¿cómo comenzó la investigación de mi querida y admirada Margarita Torres, que en esta imagen que os comparto aparece al lado del Grial de León y junto con su libro Los Reyes del Grial? ¿Cómo empezó todo? Pues todo empezó por esta cajita de plata que se conserva en el Museo de San Isidoro de León. Voy a hacer un acercamiento para que lo veáis mejor. Margarita Torres en su momento estaba estudiando las piezas árabes que se custodian en la Real Colegiata de San Isidoro de León, que es un impresionante templo, como os decía, románico, alzado sobre templos anteriores por orden del rey Fernando I de León, que vivió entre el 1016 y el 1065 después de Cristo. Fue erigido por este rey, Fernando I. Es un templo románico y la advocación elegida para la consagración del lugar en 1063 fue la de San Isidoro, que es un santo sevillano del que mandaron traer sus restos desde Sevilla hasta León. Y todo empezó, como digo, porque Margarita Torres estaba estudiando porque este templo románico tenía piezas árabes. En palabras de la experta, dentro del interés de las instituciones por conocer mejor nuestro pasado, se nos encargó en su momento, precisamente por llevar tiempo trabajando sobre temas de San Isidoro de León, que nos ocupásemos de estudiar las piezas de procedencia islámica custodiadas en el Museo de San Isidoro. Así fue como este arca de plata que estáis viendo en pantalla del visir egipcio Sadak Ibn Yusuf nos llevó tras la pista. Es lo que me contaba Margarita Torres durante nuestra entrevista. Ella comenzó a preguntarse, debido a estas piezas árabes, por las relaciones entre el Reino de León y la dinastía fatimí de Egipto durante el siglo XI. Y aunque a priori la presencia de tesoros árabes en San Isidoro de León no parecía guardar relación con el cáliz de Doña Urraca, todo cambió debido a una impresionante casualidad. Una casualidad relacionada con este hombre que vemos en pantalla, al que yo también tuve la oportunidad de entrevistar, a Gustavo Turienzo, que es un historiador medieval doctorado en filología árabe por la Universidad Complutense de Madrid. Gustavo Turienzo estaba en El Cairo haciendo una investigación cuando pues encontró un pergamino de manera casual en El Cairo, procedente de la Universidad de Al-Azhar, que hablaba o explicaba la procedencia de esos objetos árabes en León y donde decía que la hija de Fernando I, quien construyó este edificio, Doña Urraca, había donado todas sus joyas para enriquecer un cuenco que aparentemente no tenía importancia. Todo esto cobró forma, se entendió a raíz de ese encuentro casual, por así decirlo, aunque obviamente es muy difícil la casualidad en un tema como este,
por parte de Gustavo Turienzo, quien se encontraba en la Biblioteca Nacional del Cairo cuando dio con el documento clave de esta historia. Él me contó en una tarde de primavera en Madrid, que mantuvimos una entrevista, cómo se produjo ese hallazgo. Me dijo que fue durante una estancia en Egipto, a causa de otra investigación, cuando se decidió a examinar 2 láminas que sobresalían del interior de una caja en aquella biblioteca del Cairo. Él no esperaba hacer un gran descubrimiento entre todos los papeles que le rodeaban, pero la casualidad quiso que cayera en sus manos un texto que había pasado desapercibido hasta ese momento. En palabras del experto, cuando hay tantos papeles antiguos, la curiosidad es muy fuerte. Estaba hojeando las cajas cuando encontré unos documentos que pertenecían a otro lugar, a la Universidad de Al-Azhar. Estarían allí por alguna razón administrativa o burocrática, a saber. Lo que me llamó la atención fue leer el nombre de Fernando, porque desde luego no es habitual por aquellas tierras, por Egipto. Concretamente ponía Ferdinand al-Kabir, Fernando I el Magno. A medida que fui leyendo los textos, los pelos, el vello se me puso de punta. Recogí rápidamente una traducción y me la traje a España. Son declaraciones de Gustavo Turienzo en la entrevista que yo mantuve con él en su momento. El primer documento que Gustavo Turienzo encontró de manera casual en Egipto y que tenéis aquí una copia, decía lo siguiente. Bueno, la autoría del texto recaía en un autor musulmán famoso por sus biografías de hombres sabios, Abul Hasan Ali ibn Yusuf ibn al-Kifti, un autor que vivió entre 1172 y 1248 después de Cristo. Según ese pergamino que encontró Gustavo Turienzo, el pergamino decía lo siguiente. Al-Kifti habría afirmado que la copa que dicen los cristianos que es la copa del Mesías, un objeto custodiado en Jerusalén y con fama de milagroso entre cristianos y musulmanes, había sido enviado a Ali ibn Mujahid ad-Dani, por entonces sultán de un territorio del Levante español, Denia. Ese sultán hispano había sido muy generoso con el imán fatimí al-Mustansir, pues había donado un barco repleto de alimentos para que Egipto superara la gran hambruna que consumía el territorio en aquellos momentos. Hay que tener en cuenta que en torno al 1054 el clima en Egipto estaba deteriorado. Había una serie de sequías que provocaron unas hambrunas terribles y en consecuencia movimientos revolucionarios y todo tipo de ataques. Cuando Egipto llega a una situación tan desesperada, el imán se vio obligado a pedir ayuda al resto de gobernantes musulmanes del mundo y parece ser que el único que responde a esta petición de ayuda fue el sultán de Denia, por la zona de Alicante, en España, según explica Gustavo Turienzo. Y como señal de agradecimiento por parte de los egipcios a este sultán de la península ibérica que había enviado un barco cargado de alimentos, como señal de agradecimiento el imán de Egipto, al-Mustansir, envía otra vez esa embarcación de vuelta cargada de tesoros. Entre ellos, según dice el famoso este pergamino, según cuentan entre ellos, en el barco enviaron el famoso y venerado cáliz del que habla el texto. De hecho, el pergamino va más allá y explica que el sultán de Denia, como ya había recibido algunas informaciones sobre el poder de la copa, se la pidió al imán al-Mustansir de Egipto a cambio de cuanto fuera menester darle por su entrega, pues su intención era enviarla al rey de León Ferdinand al-Kabir para fortalecer la amistad con él. En el documento también se refleja el temor de que los cristianos, de que esta reliquia única sufriera algún percance durante el traslado en barco desde Egipto hasta Denia, y es por ello que en el propio texto, en el propio pergamino, Gustavo Turienzo asegura que pone que encomiendan su protección durante el viaje a un obispo franco de Al-Jalalika, es decir, de León, que recoge al-Masudi en su libro, que estaba de peregrinación por entonces en Jerusalén.
Eso es lo que dice, y si queréis en concreto os voy a leer las palabras exactas íntegras que aparecen en el pergamino. Dice Al-Kifti que la copa que dicen los cristianos que es la copa del Mesías, la paz sobre él, utilizada durante la celebración con sus seguidores, que Dios sea misericordioso con ellos, se encontraba en una de las iglesias pequeñas que están en los alrededores de Jerusalén. Pedimos a Alá que la reintegre al país del Islam. Esta iglesia es famosa por la presencia de las reliquias del obispo Yaqub, firme discípulo del Mesías, la paz sobre él, y allí estaba la copa, bajo la protección de algunos rumíes valientes, que habían juramentado su protección, oculta tras una doble cortinilla, en un nicho entre las paredes, lejos del alcance de la vista. Los cristianos insisten que esta copa tiene poderes medicinales extraordinarios, rumor que es propalado por las lenguas de cristianos y musulmanes, incrementando la fama y popularidad de la copa. Y la gente de ciencia y doctrina la ignoran, e incluso algunos musulmanes rechazan firmemente que exista ninguna iglesia y ninguna curación. En el año de la gran hambruna, Ali ibn Mujahid ad-Dani envió un barco con gran cantidad de víveres hacia el país de Egipto, y como ya había recibido algunas informaciones sobre el poder de la copa, se la pidió al imán excelso Al-Mustansir a cambio de cuanto fuera menester darle por su entrega, pues su intención era enviarla al rey de León, Fernando Al-Kabir, Fernando I el Santo, el Grande, rey de este país, en el año 429, para fortalecer la amistad con él. Este rey estaba afectado por una fuerte enfermedad de la piedra, la cual le hizo perecer penosamente. Aunque otros dicen que Alí en realidad era cristiano y que su madre estaba todavía viviendo en el país de los cristianos, pero que no había podido acompañarle. Los guardianes infieles, los cristianos, temían que la copa cayera en manos de los musulmanes durante el traslado de un lugar a otro. Al saber del odio que los judíos y la gente de ciencia y doctrina tenían a la copa y al acto de peregrinación, se le encomendaron a un obispo franco de Al-Jalalika, que recoge al-Masudi en su libro, que estaba de peregrinación por entonces en Jerusalén. Acompañado de algunos guardias de la copa y de sus propios hombres, el obispo cogió lo necesario para el viaje y con prisa se puso en camino, y es conocido que durante el viaje, y ahí, queridos amigos, acaba lo que nos cuentan en la primera parte, en ese primer pergamino. Eso es lo que encuentra Gustavo Turienzo en ese pergamino de manera casual en la Universidad del Cairo. En palabras sencillas, lo que cuenta es que Egipto, pues que se conocía que en una iglesia de Jerusalén se guardaba una copa asociada a Jesús, que tanto musulmanes como cristianos reconocían que tenía fama de milagrosa. Aseguran que Egipto en esa época estaba pasando por una hambruna, que piden ayuda a todos los gobernantes musulmanes del mundo, que solo uno del actual territorio de España, de Denia en Alicante, contesta y envía un barco cargado de comida, y que para agradecerle lo que ha hecho envían de vuelta el barco con muchos tesoros, entre ellos la copa que dicen los cristianos que es la copa de Jesús, porque este personaje, este imán de Denia en Alicante, se la quería regalar a un gobernante cristiano, a Fernando I de León, que tenía mucho poder en aquella época, pues para que no siguiera atacándole. Eso es lo que se nos comenta, y que durante el viaje los cristianos temían que sufriera algún peligro la copa, y que por lo tanto, pues se encomiendan a un obispo que estaba por allí de viaje su protección. Esa es la primera parte del pergamino, pero Gustavo Turienzo siguió adelante y leyó también el segundo pergamino que había en esa caja. En ese segundo pergamino se exponía una petición de Saladino, gobernante que vivió en el siglo XII, sultán de Egipto y de Siria, que pedía que se le enviara el trozo de piedra santa, la cual desprendió de la copa con una gumía el primero de los hombres de Bani y Aswat en el año 447 de la Égira,
cuando el malvado Al-Mustansir le nombró jefe de la expedición con dirección a Denia en el extremo de Occidente. Y es sabido como tal proceder ennegreció su cara y sus manos. Eso es lo que comentan en este pergamino. Añade además que la esquirla habría sido enviada a Saladino y que habría obrado el milagro de curar a su hija después de imponerle el trozo de piedra sobre su cuerpo. En concreto, queridos amigos, esta es la traducción completa del pergamino. El estado de nuestra hija, la cual, como sabes, padece de la enfermedad del flujo de la sangre y el mal de la piedra, y habiéndonos aconsejado previamente los médicos y por el muftí de Jerusalén, ordenamos que nos sea enviado el trozo de la piedra santa, la cual desprendió de la copa con una gumía el primero de los hombres de Bani y Aswat, en el año 447, cuando el malvado Al-Mustansir le nombró jefe de la expedición con dirección a Denia en el extremo de Occidente, y es sabido cómo tal proceder ennegreció su cara y sus manos. La esquirla tomada de la copa fue enviada a Saladino, que Dios se apiade de él, y tras la curación de su hija, después de imponerle el trozo de piedra sobre su cuerpo, ordenó que fuera guardada en una alacena en la casa de la riqueza, en el tesoro público de los musulmanes. ¿Qué es lo que nos están contando, queridos amigos, en ese segundo pergamino? Bien, nos están contando que efectivamente la copa se envió hasta España, pero que durante el viaje uno de los soldados musulmanes, porque recordemos que para los musulmanes Jesús también era un profeta importante y ellos también creían que la copa era milagrosa, durante el viaje hay un percance y con una gumía, con una espada, hace un golpe en la copa uno de los soldados árabes que iban escoltando el barco y se queda con un trocito, con una esquirla de esa copa porque creen que obra curaciones, y que Saladino pide que le lleven ese trocito de piedra porque su hija está muy enferma y que le ponen el trocito de piedra de esa copa en la frente y que la hija de Saladino sana. Eso es lo que nos cuentan en el pergamino, en el segundo pergamino que Gustavo Turienzo localizó en León. Hay que analizar, como dicen, que, bueno, pues la copa llegó hasta el gobernante de Denia, Ali ibn Mujahid ad-Dani, que parece ser que éste se la entregó, según el documento, al rey Fernando I de León en una fecha muy concreta, en 1054 y 1055. ¿Y por qué se lo entregó? Pues porque por un lado existían rumores de que él no era musulmán sino cristiano, para acabar con ese rumor, y porque hay que analizar la presión que Fernando de León estaba ejerciendo por entonces a esa zona de España, el Levante, a esa salida hacia el Mediterráneo. Él estaba todo momento guerreando contra ellos. Fernando era muy poderoso, quería hacerse con esos territorios y si le entregaba un objeto como este, pues la presión sobre esta zona de España iba a terminar. Es por eso que se piensa que él finalmente entregó esa copa tan valiosa que le habían regalado desde Egipto a este rey cristiano, a Fernando I de León, con el objetivo de que cesara la presión sobre el Levante español. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que estamos hablando de que León en aquella época era el reino más poderoso de la península ibérica y que este musulmán le entrega la copa que le han regalado los de Egipto para que cese la presión sobre su territorio y le dejen un poquito tranquilo. Esos dos documentos fueron contrastados científicamente. El nivel de árabe que requieren es altísimo, es un estilo retórico del siglo XI y lo que va surgiendo al hilo de la lectura impresiona, ¿no? Porque desde luego están relacionados con que una copa importante llegó, la que dicen los cristianos que es la copa de Jesús, que tiene propiedades milagrosas, llegó desde Egipto hasta Denia, en España, y el imán de Denia se la regala al rey Fernando I de León en el 1055. Eso es lo que muestran esos documentos que aparecieron por casualidad en León. Es importante señalar que aunque estos pergaminos están fechados en el siglo XI,
y que podrían restar veracidad al relato porque, bueno, pues son posteriores, están fechados en el siglo XIV, hacen referencias a hechos del siglo XI. Algunos podrían pensar que esto resta veracidad, pero hay que tener en cuenta, según me comentaba Gustavo Turienzo en la entrevista que mantuvimos en Madrid, que la transmisión documental es bastante rigurosa porque en el mundo islámico tiene una validez casi sagrada. Si pone en el documento dice Al-Kifti, es porque Al-Kifti lo dijo. De eso no cabe ninguna duda, me decía Gustavo Turienzo en la entrevista, y una tradición histórica es más o menos válida según la cadena de transmisores. Por eso ellos no usan la expresión nos contó, nos dijo. Ellos dejan claro que fue así, que Al-Kifti lo dijo. Hay que tener en cuenta también otra de las incógnitas que surgen al hilo de esta historia es por qué Al-Mustansir envía una copa tan sagrada, por qué se deshace de ella. Bien, en palabras del investigador Gustavo Turienzo, el artífice, el descubridor de estos documentos en el Cairo, en palabras suyas, yo creo que Al-Mustansir había dejado el gobierno en manos de un miembro de la familia Sadaka y él no sabía que esa copa había sido enviada. Pienso, y esto habría que analizarlo en profundidad, que uno de sus inferiores tomó la iniciativa y que puede estar relacionado de hecho con la muerte más tarde, un año más tarde, de Sadaka, de este miembro tan poderoso de la corte de Al-Mustansir, y podría estar relacionada con que el gobernante se entere de que se han deshecho de la copa y la han enviado hasta España y por eso muere un año después Sadaka. No podemos tampoco pasar por alto que en una carta recogida por el compilador árabe llamado Abul Hassan, en la que habla del sultán de Denia, que ha recibido algo por parte de Egipto, comenta lo siguiente. Esto es un documento distinto al que encontró Turienzo. En él se dice lo siguiente: y entre todos los valiosísimos presentes enviados, prueba de tu generosidad sobresale por sus merecimientos el destino de los destinos, la copa colmada de misterio. Ese presente ha prodigado generosamente los portentos hasta que ha llegado a tus manos, y cada uno de ellos, siendo más maravilloso, quedaba superado por el siguiente milagro. ¿Qué misterios inefables no contiene una reliquia tan deslumbrante? Es una información, una carta que indicaría fehacientemente que la copa llega hasta Denia y que Al-Mustansir supo de la noticia, el de Egipto, en esa carta que él le dice que finalmente el de Denia ha recibido la reliquia. Volviendo a los pergaminos que encontró Gustavo Turienzo en el Cairo, dicen, como ya he comentado, que durante el viaje la copa sufre un percance. Cae un soldado árabe que hace una incisión con una espada, un golpe para quedarse con un trozo de la copa, porque era milagrosa. Entonces, si realmente la copa llegó a León, debió de ser sin ese trozo de la parte superior. Si realmente los pergaminos que se encontraron en Egipto están hablando de esta copa que hay en León, esa copa le debería de faltar un trocito de la parte superior que coincida con ese relato del pergamino, ¿verdad, queridos amigos? Pues bien, y de verdad que me emociono y me dan hasta ganas de llorar recordando esta investigación. Pues bien, en esta copa que veis aquí, queridos amigos, en la parte superior de esta copa falta un trozo. Hay una esquirla, hay un trozo que falta, hay una rotura. Os voy a hacer una súper ampliación porque con el armazón de oro es muy complicado verlo, pero que sepáis que al cáliz de Doña Urraca le falta un trozo en la parte superior. Estamos viendo en la imagen el cáliz de Doña Urraca. ¿Por qué se le denomina de Doña Urraca históricamente? Doña Urraca era la hija de Fernando I de León, ese monarca al que el emir de Denia le habría regalado
la copa que dicen los cristianos que es la copa de Jesús. Doña Urraca, la hija de Fernando, reina de Zamora e infanta de León, donó sus joyas personales para enriquecer esta copa. El cáliz de Doña Urraca que veis en la imagen está compuesto por 2 piezas de ágata ónice unidas entre sí por un armazón de oro. Su parte superior, en forma de copa, está recubierta de un cuenco de metal semiesférico unido a una guarnición a manera de corona áurea. Está decorado con piedras preciosas y semipreciosas, aljófares y un camafeo en el que aparece representado un rostro. Esto es lo que compone el cáliz de León. Además, en la parte inferior hay una inscripción que pone In nomine Domini Urraca Fredinandi. Según Margarita Torres y José Miguel Ortega del Río, autor de esta investigación de los Reyes del Grial, la copa cobró gran fama desde su creación y aparece citada en muchas crónicas medievales. Era uno de los objetos más valiosos que se conservaban en León. No era considerado el cáliz de la última cena hasta que no surge esta investigación del año 2014. ¿Y cómo se dan cuenta, queridos amigos? Porque hay que tener en cuenta que en el año 2010 se celebró el 1100 aniversario del Reino de León y con motivo de tan significativa fecha se mandó a realizar una réplica de esta pieza tan importante para la historia de León, del cáliz de Doña Urraca. Querían hacer una copia. Bien, el encargado de llevar a cabo esa copia fue el orfebre de Granada, en España, Rafael Moreno, y Margarita Torres estuvo presente en todo ese proceso. ¿Por qué quiso estar presente? Bueno, queridos amigos, porque Margarita ya sabía de los pergaminos del Cairo y ella quería descubrir, a medida que fueran separando el cáliz pieza por pieza, fueran quitando todos los adornos de oro, quería ver esa parte superior de la copa para ver si efectivamente faltaba la esquirla que habría saltado según el relato cairota. Bien, bueno, pues efectivamente Margarita Torres estuvo presente durante la elaboración de esa réplica con motivo del 1100 aniversario del Reino de León y bueno, pues comenta el orfebre lo siguiente. A medida que fue trabajando en la pieza, se advierten ciertas características que habían sido a menudo ignoradas en las descripciones de la copa. Y dice lo siguiente el orfebre Rafael Moreno, sin saber nada de esta investigación. Dice, llama principalmente la atención la pericia con que se produjo a cabo una fractura en la parte superior. Impidiendo la pericia con la que se produjo, impidiendo una rotura mayor. Se advierte que fue realizada de un golpe central con un objeto punzante que en el momento hizo saltar una pequeña esquirla. Esto, queridos amigos, es lo que comenta el orfebre Rafael Moreno. Mientras está haciendo esta investigación, aquí alcanzáis a distinguir justo pegado a una de las líneas de oro, la de la parte izquierda, ese trozo que falta. Vuelvo a hacer una ampliación. Aquí no lo podéis ver bien, en el libro se ve perfecto. Estas son imágenes que yo obtuve del Grial. Ahí veis cómo falta un trozo y dice el orfebre que está hecho con un objeto contundente. Coincide perfectamente como si fuera una espada y que además está hecho de manera contundente con el objetivo de que salte un trocito y de que no siga rompiéndose. Coincide perfectamente con lo que encontró Gustavo Turienzo en el pergamino en el Cairo. Es conveniente aclarar que la reliquia simplemente es ese cuenco superior, queridos amigos, ya lo he explicado porque hay gente que piensa que la reliquia es todo esto. No, el oro y las piedras preciosas lo añade la hija de Fernando I, Doña Urraca, para enriquecer la copa, para hacerla un objeto más valioso, pero el grial solo sería, voy a hacer para que lo veáis, que sería la piedra, no sería el oro.
la piedra de la parte superior. El grial sería eso. Lo otro es un añadido posterior, queridos amigos. La copa está considerada, como os decía, según el estudio del catedrático de arqueología Antonio Beltrán y por otros especialistas en otras investigaciones posteriores, como romana y oriental, con un marco cronológico entre los siglos II a.C. y I después de Cristo. Ese es el marco cronológico y por lo tanto perfectamente acotado en la época de Jesús de Nazaret. Hay que tener en cuenta, según me explicó también Margarita Torres, que la copa está considerada como perteneciente a la época de Jesús porque encaja con los patrones propios del periodo helenístico romano y dentro de estos es más cercana a los paralelos tipológicos en ágata, sardónice, ónice y vidrio que nos permiten una datación aproximada más acotada entre los siglos II a.C. al I después de Cristo. La cronología se ve apoyada por copas de idéntica factura que se han encontrado en diversas excavaciones en Tierra Santa y en suelo romano en general. Aunque tal y como expone la historiadora, fuimos más allá y a través de los textos que recogen los principales lugares de peregrinaje cristiano en Jerusalén entre los siglos IV al siglo XI, Breviarius A, Guía Armenia, Peregrino de Piacenza, etc., se menciona que en la iglesia del Santo Sepulcro existe una capilla del cáliz que Cristo usó en la última cena y que fue allí venerada por miles de peregrinos de todo el mundo. En ellos se especifica el material de esa copa, es el mismo que el de la copa del cáliz de Doña Urraca. Según Margarita Torres, no cabe duda, la copa que los cristianos de Jerusalén, el lugar donde se celebró la última cena, consideraban que esa y no otra era la que sostuvo Jesús, es la que hoy podemos admirar dentro del armazón de oro y joyas del cáliz de Doña Urraca. Es lo que asegura esta maravillosa historiadora medievalista Margarita Torres, después de confirmar que efectivamente los relatos del Cairo que encontró Gustavo Turienzo hablan de que una copa es enviada a Fernando de León, una copa asociada con Jesús de Nazaret, que esa copa en el viaje sufre un percance y les quitan un trocito y que efectivamente a la parte superior del cáliz de Doña Urraca le falta un trocito en la parte superior. Todo encaja y todo lleva a pensar que eso que estáis viendo en la imagen, queridos amigos, es la copa que se veneraba en Jerusalén como la copa de Jesús de Nazaret, como el Santo Grial. Es emocionante y es una de las investigaciones más bonitas, de verdad, que he tenido la oportunidad de estudiar, de seguir de cerca. Pero además de estos datos contundentes, hay otras pistas a través del arte oculto en San Isidoro de León que nos hablan del Santo Grial, queridos amigos. Y es que la parte más emblemática de este lugar, de San Isidoro de León, donde se ocultaba el cáliz de Doña Urraca, es esto que veis ahora mismo en la imagen. Es la denominada Capilla Sistina del Románico, queridos amigos, el panteón real de los reyes leoneses. Construido junto a la iglesia edificada por orden de Fernando I y Doña Sancha, su mujer, el panteón está dividido en 3 naves con 6 espacios cubiertos por bóvedas que se apoyan en 7 arcos. Está dividido, como veis, por 2 columnas centrales y este espacio ha sido el lugar de enterramiento de más de una veintena de reyes leoneses y de diversos nobles. En la actualidad solo se conservan 3 tumbas originales debido a los estragos que causó en España la Guerra de la Independencia, un tiempo en el que las tropas de Napoleón utilizaron este lugar como cuadra para animales. Al parecer, las tumbas de los reyes eran usadas como comederos. A pesar de todo,
A fecha de hoy, ahí lo estáis viendo, es una auténtica maravilla. Todavía se aprecia la grandeza de este lugar por sus elaborados capiteles y por esas pinturas al fresco que vemos en la parte superior, en el techo del Panteón Real, queridos amigos, que son de verdad una auténtica maravilla. Esas pinturas que han propiciado que el Panteón Real de San Isidoro de León sea considerado la Capilla Sixtina del arte románico. La decoración del Panteón corrió a cargo de un personaje que, bueno, pues tras lo mencionado anteriormente, ustedes ya conocen muy bien. ¿Quién decora? ¿Quién manda hacer esas pinturas? La misma persona que enriquece con su oro y sus joyas el cáliz. ¿Quién? Doña Urraca, la hija de Fernando. Ella fue continuadora de una curiosa tradición exclusiva del Reino de León, el infantazgo, que es una institución de acogida para las infantas leonesas que gobernaba la mejor parte de los monasterios del reino, según Antonio Viñallo. Y en los frescos del Panteón, ahí lo estáis viendo, que fueron encargados por Doña Urraca y materializados por la mano de un pintor anónimo a finales del siglo XI o principios del siglo XII, lo que se dibuja son escenas del Nuevo Testamento, escenas que exponen la vida de Jesús. Pero ¿cuál es el motivo central de las pinturas que aparecen en el techo de ese Panteón Real y que son encargadas por Doña Urraca? El motivo principal es este, queridos amigos. Ahí lo estáis viendo. El motivo principal es la última cena. Qué curioso, ¿no? La última cena. Doña Urraca enriquece un cuenco de cristal sin aparente importancia con todas sus joyas personales y también manda que en el Panteón de Reyes, en San Isidoro, donde se conserva esa copa, se dibujen un montón de pinturas en el techo y que todas giren en torno a la última cena, donde supuestamente Jesús de Nazaret instituyó la última cena y usó una copa para ello. En esta pintura, donde aparece la última cena, se observa, como veis, a Cristo, aunque está un poquito borrado, a Cristo, los apóstoles y otras dos figuras que cierran la composición. ¿Qué figuras son? Voy a tratar de hacer un acercamiento. Es en la parte superior donde lo vemos. Una de las figuras es San Matías o San Macías, que según la tradición católica fue elegido apóstol de Jesús cuando ya había fallecido. Y un segundito que os voy a hacer un acercamiento a San Macías, ahí lo estáis viendo. Y también, bueno, otras figuras que aparecen en la Biblia. ¿Qué pinta ahí San Marcial? Marcialis Pincerna. Ahí lo estáis viendo en la imagen. Pues se trata de figuras que, según lo reflejado en la Biblia, no deberían estar ahí porque no estuvieron en la última cena. Pero como se explica en Los Reyes del Grial, en el libro de Margarita Torres y José Miguel Ortega del Río, la aparición de San Marcial está fuera de contexto, pero su razón puede deberse a una controversia teológica del siglo XI. Al parecer se tenía interés en convertir al primer obispo de Limoges, San Marcial, en discípulo directo de Jesús y para ello no dudaron en situarle en una de las escenas bíblicas más representadas, la última cena. Le nombraron, aunque pueda parecer cómico, copero real. Ahí lo estáis viendo, repartiendo el vino, tiene una jarra y un cuenco. Y de esta guisa encontramos a San Marcial en las pinturas al fresco de San Isidoro, aunque lo que realmente nos interesa, queridos amigos, ¿qué es? Lo que este personaje porta en su mano. Voy a hacer un acercamiento para que no haya ningún tipo de duda, queridos amigos. Tiene en la mano un cuenco, una copa de color negro. En palabras de José Miguel Ortega del Río, uno de los autores de esta investigación, el arte a lo largo de los siglos ha tenido unos códigos, algunos sencillos o conocidos, otros bien por el paso del tiempo o por interés del artista, más complicados o desconocidos. En este caso ha quedado demostrado que la mejor manera de mantener una cosa oculta es a la vista de todos. Por ejemplo, sin saber qué sostenía San Marcial en la mano, en la pintura de la última cena del Panteón Real de San Isidro de León, el mensaje no podía reconocerse. Y es que lo que porta
asegura José Miguel Ortega, este personaje en esa pintura encargada por doña Urraca, es un objeto idéntico a la parte superior del cáliz de doña Urraca, a la reliquia que habría llegado de Oriente hasta León en tiempos de Fernando I. Es decir, está representando esta pintura, ese cuenco es exactamente idéntico a esto, a lo que llegó de Oriente, a lo que tiene la rotura, a la parte superior del cáliz de doña Urraca. Olvidaos del oro, eso es un enriquecimiento que hace la princesa a este cuenco. El grial solo es esto, lo que hay bajo el oro, este cuenco, queridos amigos, que es idéntico al que aparece en esta pintura. Y como dicen los autores de esa investigación, hay que tener en cuenta la dirección de las miradas en el románico, es muy importante. Y si aquí es complicado, pero si lo vierais, este personaje sus ojos miran directamente a Jesús. Sus ojos miran a Jesús porque Él es el dueño de esa copa que porta. También tenemos otra imagen en el Panteón de Reyes, bastante deteriorada, pero donde se observa la crucifixión y a sus pies aparecen los reyes Fernando y los reyes y la reina Doña Sancha a los pies de la crucifixión. ¿Qué tienen junto a ellos? Una copa, queridos amigos. Lo que nos está diciendo es que Jesús está en la cruz, pero que ellos, en este lugar maravilloso, estaban ocultando la copa de Jesús. ¿Y por qué ocultaron estas pistas en el arte y protegieron esta copa llamándola cáliz de doña Urraca? Pero, queridos amigos, jamás hablando de ello de manera clara, diciendo que ellos tenían la copa de Jesús. Pues lo que piensan los expertos, queridos amigos, es que cuando tú tienes una reliquia falsa, te da igual perderla, pero si tú tienes algo valioso y único en la historia del mundo, tratas de protegerlo a como dé lugar, tratas de que no sufra ningún peligro. Y la mejor manera de ocultarlo es a la vista de todos y dejando pistas en estas pinturas para entender qué era esto. Es una historia fascinante, como os digo, pude investigarla, pude entrevistar a los autores muchísimo antes de que saliera a la luz todo esto y bueno, pues pude publicar toda la investigación en la revista Más allá de la ciencia y también en mi libro La Iglesia y sus enigmas. Os cuento la historia de esta foto. Cuando se publica esa noticia en el Diario de León, se produce un revuelo increíble a nivel internacional y medios de comunicación de todo el mundo llegaron hasta León, hasta San Isidoro, con el objetivo de poder conocer a los autores de la investigación y poder fotografiar esta copa. Bien, yo como os decía, ya había leído el libro, ya había entrevistado a los autores, pero necesitaba fotografías del Grial, necesitaba poder verlo en persona para completar mis artículos para la revista Más allá de la ciencia. Y la queridísima Margarita Torres, que de verdad desde aquí se lo agradeceré eternamente, y Raquel, la directora del museo y todo el personal de San Isidoro de León, como en aquellos momentos todos los medios estaban hablando del tema y tenían miedo de algún robo porque no había las suficientes medidas de seguridad para proteger la copa, que se pensaba pues que tenía importancia en León, pero sí, no tanta. El Grial estaba oculto, lo habían recogido, no estaba a la vista del público para protegerlo hasta que se implantaran las medidas de seguridad suficientes. Aún así, me escribió Margarita y me dijo, vente, que cuando cierre las puertas el museo vas a poder fotografiarlo. Yo, como os he dicho, trabajaba en la revista Guardia Civil, pedí permiso, le dije que era muy importante a mi jefe, corriendo me monté en el autobús y me fui para León y jamás olvidaré esa noche de 2014 de primavera, una noche fría y lluviosa. Había un medio de comunicación del norte de Europa
estaba el cámara, el periodista y yo. Llegó Margarita, nos sacaron prácticamente a la puerta del museo porque el grial no estaba expuesto, y cuando volvimos ya estaba allí la copa para que la pudiéramos firmar y fotografiar durante unos minutos. Hice las fotografías, estas que veis aquí, que se publicaron en las revistas de nuestro sector. Fui la primera de nuestros temas que pude estar ante la copa, y también hice esta, estuve a solas en el Panteón, como digo, en mitad de la noche, con Margarita, y os prometo que jamás lo olvidaré. Os he contado hasta aquí la investigación desde un punto de vista objetivo como periodista. Si queréis saber más, porque sería alargarme muchísimo más, podéis adquirir el libro Los Reyes del Grial, donde Margarita y José Miguel lo explican todo. Pero lo que quería ahora es contaros esa vivencia personal. Imaginaos todo el planeta hablando de ese tema, y yo a solas, porque antes de marcharnos me dijo Raquel, que la directora, que me permitían estar unos minutos a solas con el grial. Lo que sentí fue increíble y no os lo puedo explicar con palabras. A solas, en mitad de la noche, con ese objeto del cual yo ya sabía toda su historia, fue impresionante. Sentí una presión en el pecho muy grande. Yo no sé si fue sugestión o qué fue, pero recuerdo que Margarita y yo caímos al suelo derrumbadas, las dos prácticamente de rodillas, como esa escena mítica de Robert Landon en el Código Da Vinci, rezando en el lugar en el que supuestamente creía bajo tierra que estaba María Magdalena. Esa escena final del Código Da Vinci, pues fue igual. Caímos de rodillas las dos y no podíamos parar de llorar. Fue un momento único, increíble, inolvidable en mi carrera, y jamás podré agradecérselo lo suficiente a Raquel, a Margarita, a todo el personal de San Isidoro. Así que de verdad, gracias de corazón por regalarme ese momento que nunca olvidaré, en compañía de esta copa increíble, que ojalá, si visitáis León, tengáis la oportunidad de poder contemplar, porque yo creo que es sentimiento, paz y muchas cosas bonitas en una época tan difícil para nosotros. Aquí os dejo esta imagen. Espero que os haya emocionado tanto como a mí, y ojalá que cuando todo esto pase tengáis la oportunidad de visitar San Isidoro y de conocer este grial maravilloso. Gracias, queridos amigos, y recordad que los ovnis se quedan en casa, y que mañana estaré aquí a la misma hora con más insólita experiencia. Os quiero, gracias por todo, queridos amigos, bendiciones.